Hola, bienvenidas, bienvenidos a Con Voz Propia, el primer programa de la televisión abierta que se ocupa de la agenda de género. Y hoy vamos a hablar de un tema poco conocido y sobre el cual es importante que tengamos algunos detalles. Su nombre, stealthing. ¿Qué significa o cómo se lo define? Como una especie de moda entre los hombres de quitarse el preservativo en el mismo momento en que están llevando adelante el acto sexual sin comunicárselo a la persona con la que están teniendo esa relación sexual. ¿Es violación? Lo vamos a preguntar y lo tendremos aquí en una charla con nuestra invitada. Y además, hoy, como cada martes a partir de esta jornada, es bueno saberlo. ¿Con quién? Con Camila Haddad, a quien le vamos a dar la bienvenida en el día de hoy. Todo esto, pero antes, noticias. Convocan a ONGs comprometidas con víctimas de violencia. Se lanzó la convocatoria para la quinta edición de los premios Raquel Lieberman, que reconoce a personas y ONGs comprometidas con la protección y promoción de los derechos de las mujeres víctimas de violencia. Los interesados que promuevan y protejan los derechos de las mujeres podrán presentar sus proyectos hasta el 1 de noviembre. El concurso lleva el nombre de la mujer rusa víctima de la trata de personas en Argentina, que logró denunciar y deshacer una red que operaba en el país desde principios del siglo XX. Venezolana es premiada por su lucha por la democracia. La coordinadora nacional del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, fue galardonada con el Premio a la Libertad de la Internacional Liberal en Buenos Aires. El evento, que se dio en el marco del Congreso y Asamblea de la Red Liberal de América Latina, premió a la dirigente por su lucha por la democracia en Venezuela y su valiente manera de enfrentar al régimen que destruyó su país. De esta manera, Machado es la tercera latinoamericana en recibirlo y primera mujer en el continente en obtenerlo. Pese a que no estuvo presente por tener prohibida la salida del país, la dirigente envió un video en el que se transmitió un contundente mensaje. Venezuela representa hoy la gran oportunidad para el liberalismo. Es un premio al coraje de los maestros, de las madres, de los trabajadores, de todos quienes han enfrentado al socialismo y al régimen criminal, pero también es un premio al coraje de los liberales que defienden sus ideas con la verdad sin miedo, dijo. El CCK presentará el ciclo Mujeres en la Gastronomía. En el marco del ciclo Laboratorio de Sabores, que se realiza en el CCK, se presentará esta nueva edición el próximo 10 de octubre a las 18. Allí se realizará un debate y degustación de coctelería, donde participarán la cocinera Julieta Caruso, la barmaid Sabrina Traverso, la barista Agustina Román, la sommelier Lali Muñiz y la beer sommelier Sol Cravelo. La moderación estará a cargo de Laura Marajowski, periodista y fundadora del Mapa de Barmaids, que reúne a las mujeres de todo el país que trabajan en todas aquellas disciplinas relacionadas con las bebidas. Muertes de mujeres serán tratadas como femicidios. Los fiscales de Mendoza y quienes trabajan con ellos recibirán una capacitación obligatoria para abordar las investigaciones de muertes violentas de mujeres con perspectiva de género. Esto implica considerar desde el comienzo, y como primera hipótesis, que se trata de un femicidio. En ese marco deberán recabar las pruebas necesarias para demostrar dicha hipótesis en lugar de un homicidio típico. Para ello se realizarán capacitaciones en el protocolo de investigación de muertes violentas de mujeres por razones de género. Mujeres son las principales víctimas de deepfakes. El 96% de los deepfakes o videos editados de personas reales en situaciones falsas que circulan en la web son pornográficos. Según un estudio, en todos los casos analizados, las víctimas de las falsificaciones son mujeres. El informe elaborado por DeepTrace, un laboratorio especializado en el estudio de este tipo de producciones, muestra que si bien la preocupación de los deepfakes gira en torno a los procesos electorales, aún se siguen usando para su fin original, que es el de atacar y acosar a mujeres. La investigación reveló que el fenómeno crece rápidamente y la cantidad de videos casi se duplicó en los últimos 7 meses, llegando a los 14.678. Y nuestro tema de esta jornada está relacionado de alguna manera con lo que contábamos recién en la noticia, las deepfakes, porque si hablamos de fakes, hablamos de engaños. Y en el caso del stealthing, también estamos hablando de un engaño. Un informe con voz propia. El término stealthing, que en inglés significa sigilo o secretamente, se usa para describir la moda entre algunos varones de quitarse el preservativo durante la relación sexual, a pesar de haber acordado con su pareja
usarlo. En algunos países, el stealthing tiene condena legal y está siendo denunciado por mujeres y ONGs alrededor del mundo. La abogada estadounidense Alexandra Brodsky advierte que esta práctica expone a las víctimas a riesgos físicos de embarazo y enfermedades y que muchas lo experimentan como una grave violación a su dignidad. Y la abogada inglesa experta en delitos sexuales, Sandra Paul, asegura que quien se quita el preservativo sin consentimiento está potencialmente cometiendo una violación. ¿Qué debes hacer si te pasa? Hablar con alguien de tu confianza, una amiga o un familiar y consultar a una especialista. Es muy importante educar y concientizar a varones y mujeres sobre la importancia del respeto, la autonomía, el placer y de una vida sexual libre de coerción y violencia. ¿Será violación? ¿Podemos tratarlo de esa manera? Vamos a intentar desandar esta situación para entender qué podemos hacer las mujeres si efectivamente estamos frente a una situación de estas características y por supuesto de qué se trata, por qué los hombres decidieron llevar adelante esta práctica que ha empezado a generalizarse en el mundo. Vamos a recibir a nuestra invitada, bienvenida, Nayla Procopio. Muchas gracias por estar aquí. Ella es coordinadora de la Red Nacional de Jóvenes y Adolescentes para la Salud Sexual y Reproductiva. ¿Qué tema, no? El del stealthing, porque la verdad es que lo primero que uno piensa es que es un engaño, pero ¿va más allá de un engaño? Sí, digamos que son prácticas, y esto me pareció muy interesante lo que mencionabas al principio, que se suele conocer este tipo de prácticas como modas. Y acá también es una forma de engaño cuando empezamos a visibilizar las modas, cuando en realidad estamos hablando de violencias, ¿no? Porque muchas veces cuando hablamos de moda, hablamos de cosas positivas, de cosas a imitar y de patrones de conductas aceptables y legitimados socialmente. Y justamente es esto lo que engaña y lo que hace que estas prácticas se reproduzcan y se copien de un lugar al otro. Y acá otro punto importante a señalar es que todas estas modalidades, digamos, de violencia sexual están sostenidas en las asimetrías de género. Cuando hablamos de machismo, cuando hablamos de patriarcado, no hablamos de conductas que son naturales por, bueno, yo soy hombre, entonces yo soy violento. Son conductas aprendidas y legitimadas socialmente. Entonces, esto muchas veces se habla del stealthing en relación a las prácticas adolescentes, y acá también es importante visibilizar que sean en todos los rangos etarios, ¿no? Claro. Quizás, bueno, yo soy espectadora, estoy mirando esto y de repente me entero que hay una práctica que se llama que yo estoy con mi pareja sexual, que consentimos el uso de un preservativo y que en un momento dado el preservativo se retira sin que la mujer se dé cuenta, sin ¿no? que lo sepa y sin que obviamente dé su consentimiento para que esto suceda, ¿no? Ahí está el doble juego, el del engaño, pero además el del hecho de ejercer violencia sobre la otra persona, en este caso sobre una mujer. Sí, que generalmente es esto, en el marco de una relación sexual, que acá también otro punto importante a destacar es que la relación sexual puede ser esporádica, ocasional de una vez con una persona que yo no conozco, o puede ser también en el marco de una pareja formal. Acá también se entra como en otro dilema de, bueno, entonces sí es una relación esporádica o sin un compromiso afectivo formal en el marco de un noviazgo, bueno, no me importa, yo hago lo que quiero, total la otra persona, no tengo que dar respuestas por mi conducta. O más bien todo lo contrario, porque uno cuando piensa en las consecuencias de que sucede el stealthing, lo que estás pensando es la posibilidad no solamente de un embarazo no deseado, sino además de la contracción de enfermedades de transmisión sexual. Digo, y en el caso de una pareja esporádica todavía es mucho más complejo y peligroso porque uno en general no conoce tanto a la otra persona. Sí, lo mismo si es una pareja de mucho tiempo, donde ahí tenemos como las dos caras, o porque es esporádico o porque es formal, y ahí se entran en juego un montón de, por ejemplo, todo lo que es el amor romántico. Entonces, si es mi pareja, tengo que confiar, o si es mi pareja y se sacó el preservativo, no es que me violó, no es que ejerció violencia hacia mí, sino bueno, quería que sintiéramos más, quería experimentar, hacer algo distinto. Entonces muchas veces se naturaliza y se justifica este tipo de violencia porque es una pareja estable. Y acá también entran en juego un montón de factores, ¿no? Porque tenemos por un lado lo que vos mencionás del riesgo a un embarazo no planificado, el riesgo a una infección de transmisión sexual,
Tenemos también el claro uso del poder, que como bien marcaban es del hombre hacia la mujer, Claro. y donde también lo que me parece fundamental marcar es que este tipo de prácticas, que se instalen y se legitimen este tipo de prácticas, atentan contra el placer en las relaciones sexuales. ¿Cómo se maneja este tipo de situaciones? Me imagino que dependen de cada caso, que dependen de las circunstancias, probablemente también hasta de la edad de las mujeres a la hora de tomar decisiones respecto de eso. Pero digo, ¿cuáles son los registros que ustedes pueden tener desde la red a propósito de cómo se está manifestando esta modalidad dentro de la Argentina? Bien. Dentro de lo que es nuestro país, desde el movimiento Ni Una Menos en el 2015 se empezaron a visibilizar un montón de situaciones y modalidades en el marco de la violencia sexual. Cosas que antes estaban completamente naturalizadas y que nadie se preguntaba o que nadie se animaba a contar que esto le estaba pasando. Desde el 2015 se empezó a hablar en todos los lugares, en el espacio público, en la televisión, en las escuelas, en las universidades, sobre estas asimetrías de poder y sobre estas prácticas que hacen que las mujeres quedemos en desventaja y que se nos violente, que se decida por nosotras y que quedemos completamente expuestas y sometidas. A partir de esto se empezaron a identificar diferentes cuestiones, como por ejemplo esta, ¿no? Que se retire el preservativo y que la mujer o se dé cuenta en el momento de la eyaculación, que siente la eyaculación en el cuerpo y dice qué pasó, o al final de la relación donde el preservativo no estaba. Eso es una posibilidad. Sí. Otra posibilidad es que la mujer nunca registre que el preservativo ese se retiró en algún momento y se entere o porque tiene una infección de transmisión sexual o por un test de embarazo positivo. Exactamente. Ahora, uno no puede dejar de preguntarse cómo se acciona frente a una situación de estas características. Digo, ¿cuál es el camino que uno puede llevar adelante? En algunos países se empieza a mencionar la posibilidad de que esto sea considerado como una violación, pero allí ya estamos entrando en la cuestión legal, estamos entrando en los códigos, en este caso el Código Penal. En la Argentina, ¿en qué lugar estamos parados frente a este episodio, a este hecho puntual? Bien. Dentro de nuestro marco legal, nosotros tenemos la Ley de Protección Integral hacia la Mujer, que es la 26485, que tipifica modalidades de la violencia. Dentro de estas modalidades de la violencia tenemos la violencia sexual. Esta práctica entraría dentro de la violencia sexual. Ahora, eso es a nivel de la letra de la ley. Exacto. Ahora, después tenemos el gran trabajo y la gran deuda, que si bien se están logrando avances, todavía queda muchísimo camino por recorrer, que es la justicia. Digo, y ahí entra todo lo que es fuero civil, fuero penal, si esto realmente puede llegar a una condena, si la condena realmente es efectiva al nivel de cómo nos vinculamos y cómo nos relacionamos, digamos, ahí se entra en otro terreno donde muchas veces lo que es la violencia, tenemos un sistema judicial que sigue buscando la prueba, la evidencia, y como mujer es muy difícil probar que yo estaba teniendo una relación sexual y de repente sin que yo lo consintiera, mi pareja o la persona con la que yo estaba teniendo la relación se sacó el preservativo. Claro, y además la cuestión de la identificación del hecho como violencia sexual. Digo, seguramente debe haber muchas mujeres y probablemente algunas de las que nos están viendo que no lo identificaron como un caso o como un hecho de violencia sexual. Sí, esto es fundamental. O sea, básicamente en una relación, sea formal o sea esporádica, lo principal, si nosotros no estamos buscando un embarazo, que la relación sea meramente reproductiva, tenemos relaciones sexuales por placer. Y esto es súper importante de entender también, ¿no? Si yo estoy teniendo una relación sexual y tengo que estar pensando en si la otra persona me está respetando, si la otra persona tiene el preservativo como lo tiene que tener, no estoy disfrutando. Y más allá del tipo de vínculo que yo tenga, una base, el piso básico para sostener una relación es el cuidado, el respeto y el consentimiento. Si esos tres factores no están en el vínculo, hay algo de la violencia que se puede estar jugando. En líneas generales, y por supuesto nosotros siempre lo remarcamos aquí, el trabajo que hay que hacer es en conjunto con los hombres, son todos juntos, ¿no? Los hombres, las mujeres. Digo, ¿en qué estadio están los hombres en ese sentido? Porque han trabajado en algunos aspectos bastante y uno lo puede ver y lo puede apreciar, pero hay muchas cosas que están tan instaladas culturalmente que a veces uno siente que es muy difícil que se puedan erradicar. ¿En qué lugar estamos respecto de esto, ¿no? De las relaciones sexuales y el lugar que los hombres deciden ocupar respecto de los reclamos que nosotras hacemos en términos de violencia? Bien, esto es muy interesante lo que planteas porque en los últimos años las mujeres hemos cobrado un empoderamiento muy notorio y hemos encontrado distintas herramientas, pero los varones todavía siguen como en ese proceso a medio camino. Por un lado, y más hablando de la adolescencia, es fundamental la educación sexual integral en las escuelas.
Y es fundamental que los varones también puedan hablar y también se puedan correr y librar de los estereotipos de género. Porque si pensamos en las relaciones sexuales, también hay mucho mandato hacia el hombre con el viril, con el que siempre tiene que poder, con el que pese a todo la relación sexual se tiene que llevar a cabo. Sí. Y en estas cosas, a veces cuando nosotros desde la REDNAC y desde FEIM damos muchos talleres con adolescentes, y suele pasar que los adolescentes por ahí te dicen, sí, yo sé usar el preservativo. Ajá. Y siempre que vos vas y decís, bueno, dale, vení, a ver, probemos, nunca en su vida quizás habían tenido la chance de practicar en otro momento, no en la relación sexual, claro, cómo se coloca el preservativo. Claro. Y ahí ves un montón de factores. Y una cosa que por ahí es importante marcar y que nosotros trabajamos mucho, es que generalmente se enseña la colocación del preservativo, pero hay un detalle que no se menciona, que es que el preservativo para un lado se desenrosca y para el otro lado no. Y entonces muchas adolescentes nos contaban que es verdad que ella misma intentó colocarle al chico con el que estaba el preservativo y el preservativo no bajaba. Y decía, bueno, tenía el pene muy grande y realmente no le entraba y que con esa excusa no se habían cuidado. Ahora, ¿qué pasa con esto? Claro. El preservativo siempre entra, no existe esto de que el pene es muy grande y entonces el preservativo no viene con el tamaño adecuado. Lo que pasa es que falta información de cómo se coloca ese preservativo. Entonces, o muchas veces esto pasa por el desconocimiento, sí, o por ahí el varón sabe que se lo está poniendo mal y le muestra a la chica en un intento de manipulación que realmente no le entra y por eso no lo utiliza. Es muy interesante que además se sigan llevando adelante este tipo de talleres, de cursos, de explicaciones. El tema de insertar definitivamente la educación sexual integral en las escuelas es central y fundamental, pero no me quiero quedar solo con eso. Quiero preguntarte qué consejos podés darles a los que nos están viendo, sobre todo con este tema que es bastante nuevo, que es relativamente nuevo y que a lo mejor muchas mujeres lo han padecido, lo han sufrido y no saben qué hacer con eso, con el stealthing. Bien, lo principal es poder hablarlo. Tanto si me está pasando a mí como si le pasa a alguien de mi entorno, poder hablar de estos temas, poder sacar a la sexualidad como tabú, poder acercar recursos. Si yo soy mamá, familiar de un adolescente, poder contarle qué cosas tienen que pasar, qué cosas no tienen que pasar. Poder marcar la importancia del diálogo en las relaciones sexuales, poder sacar este mito del impulso sexual y lo instintivo y lo fisiológico y entender que también hay mucho de lo psíquico que entra en juego en el terreno sexual y que es muy importante poder decir tanto lo que me gusta que me hagan como lo que no me gusta que me hagan y la importancia de que esto siempre se respete. Y que si pasa algo en la relación que no me gusta o que me hace ruido, siempre poder buscar a alguien con quien hablarlo. Una amiga, un familiar, en un centro de salud, en la escuela. Siempre es importante poder contarlo porque muchas veces uno cree que solamente esto te pasa a vos, a nadie más. Y cuando empezás a hablar te das cuenta que hay un montón de personas que están en la misma situación y que pueden brindarte recursos. Naila, muchísimas gracias por haber venido, por haberlo explicado tan claramente y seguramente lo seguiremos hablando. Muchas gracias. Gracias. Momento va a hacer una pausa en Con Voz Propia, ya regresamos.